Así como el conocimiento es una condición propia del ser humano, que ésta se contextualiza mediante la filosofía, asimismo la investigación es una condición que define parte de la totalidad de la complejidad del hombre. Todos, por naturaleza, somos investigadores. Todos queremos saber, queremos preguntar, queremos tener respuestas, tener interpretaciones, tener soluciones frente a un sinfín de problemáticas y de realidades que día a día acontecen a nuestro alrededor. Y el método científico es una de las alternativas que el hombre ha construido para darle respuestas a esa serie de preguntas o de interrogantes. Y allí es donde se define al hombre como un ser investigador por naturaleza. En esta oportunidad vamos a continuar entonces con el debate que nos emerge en este objeto de estudio, que si bien es la hipótesis, y vamos a entrar en materia propiamente después de haber hecho una introducción en momentos pasados, donde se explicó los pasos del método científico, algunos elementos, algunas características importantes, pero quise partir desde esta contextualización, puesto que no podía pasar por alto los caminos, las etapas que circulan alrededor de nuestro objeto de estudio, que es la hipótesis. Ya en grado octavo ustedes van a trabajar propiamente el método científico en una propuesta de investigación. Como plan de estudio o de trabajo en nuestro nuevo tema les planteo estos 5 ítems. El primero es posible acercamiento a una categoría, es decir, a un concepto, a una definición propia de lo que es la hipótesis. Vamos a permear algunas características, vamos a estudiar algunos tipos de hipótesis. En un cuarto momento vamos a hacer un trabajo práctico donde ustedes van a construir una hipótesis. Para ello es necesario primero contextualizar teóricamente los elementos básicos y fundamentales para construir una hipótesis o cómo hacer una hipótesis, y para tener mucho más recursos teóricos para ayudarnos vamos a ver algunos ejemplos de hipótesis. Hoy vamos a iniciar con el concepto y las características, y próximas semanas iremos estudiando los tipos de hipótesis y cómo construir una hipótesis. Les dejé en Classroom desde esta semana que empezamos una actividad de plantear un problema que a usted le guste, que a usted le inquiete o le llame la atención. Un problema cualesquiera que sea, de una realidad que está dentro de su hogar, una realidad material puede ser, de cómo funciona el ventilador, cómo funciona mi bombilla, cómo funciona mi automóvil, o una realidad un poco más abstracta, no algo tan real, sino una realidad. Puede ser un problema moral, puede ser un problema político, un problema académico, filosófico, es decir, plantea un problema de su realidad, partiendo de su vida real, y descríbalo. Escriba, ¿qué pasa? Cuénteme, ¿qué pasa con ese problema? Agréguele un título, una pregunta, y me sustenta, me argumenta por qué eligió ese tema como problema para usted. Y ese será pues el objeto de estudio que usted va a desarrollar, y queremos ir acompañando para luego plantear la hipótesis. Bien, como concepto de hipótesis ya hemos visto algunas ideas básicas, generales, algunas ideas fundamentales, y lo que hay que tener en cuenta es que hace parte del punto de partida de todo proceso de investigación. Lógicamente, después de la observación, y que la observación pues está acompañada de una problematización. Es así entonces como la hipótesis en sí mismo, en el término griego, es aquello que está debajo, es aquello que se esconde,
es aquello que no se ha revelado, es aquello que no se ha mostrado y que está ahí, dando pautas, está dando pasos para conocerla. Y dentro de ese proceso de conocerla y de investigarla, pueda que pasen dos cosas en la hipótesis, ya sea corroborar, es decir, demostrar, comprobar, refutar lo que estábamos suponiendo. El término hipótesis también es sinónimo de suponer, es decir, que nos adelantamos a una posible explicación, un poco como con prejuicio, pero que todavía no ha sido comprobado, que todavía no ha sido experimentado y por ende no se puede todavía argumentar. Pero ya como que se asoma, como que se nos pone en contexto y que implica dos cosas. Primero, corroborar, que es lo que le estaba explicando, o que implica refutar, es decir, falsacionar. Recordemos el Círculo de Viena, en aquel diálogo de Carnap, de Popper, de Wittgenstein, donde una teoría puede someterse a dos cosas: o se demuestra o se refuta, es decir, se declara como falsa por falta de objetividad. Entonces la hipótesis, como primer paso de investigación, está ahí en ese primer momento. Entonces tenemos un problema en contexto y usted va a empezar a investigar, va a empezar a aplicar instrumentos de recolección de datos, instrumentos de observación, va a empezar usted a triangular esa información que tiene y como conclusión final, para dar luego el siguiente paso a lo que es la teoría, no le queda otra cosa a usted que tomar una decisión, ya sea refutarla o demostrarla. Las hipótesis tienen unas características muy fundamentales, unas características que por esencia la definen. Permítame que les voy a ir enumerándolas, se las voy a ir explicando. Por lo general, entonces, se van a relacionar dos elementos, que bien puede ser un elemento A y un elemento B, y con ellos lo que se hace es triangular una serie de datos, una serie de información puesta en contexto. Pueden ser dos problemáticas, dos realidades, y se asocian, se relacionan, y a partir de allí se va a sacar una serie de proposiciones, una serie de ideas. Cuando se hace un estudio, no es objetivo, no es viable tomar solamente una parte o una realidad de ese objeto de estudio. Es importante tomar dos elementos para que entre los dos se vaya desarrollando este tipo de investigación, y en el camino pues va a quedar delimitado estos dos elementos en uno solo. Otro elemento es que la hipótesis va a tener la posibilidad de que se demuestre, que se corrobore, y la gran probabilidad de que se compruebe como objetiva, como verdadera, pues es mucho más significante que se falsacione, es decir, que se refute como falsa. Y para ello debe ser fundamental, es imprescindible que se someta a una serie de instrumentación, a una serie de pruebas, de muestras, a una serie de triangulación de la información, a una serie de prácticas. No se puede así a la ligera o a la carrera dar por cierto algo si antes no ha sido llevado a un laboratorio y si antes no se le ha practicado una serie de procedimientos. Entonces, en ese orden de ideas, la hipótesis necesariamente necesita ser llevada a un laboratorio y allí estudiada de una manera muy rigurosa, muy minuciosa, para corroborar que es lo más posible o para demostrar lo contrario. Yo pienso que a nivel personal, si un investigador plantea un problema y a partir del problema ya le genera la inquietud y lo plantea como una hipótesis, es porque tiene un alto grado de probabilidad, de confianza o de certeza que lo que está investigando posiblemente sí es válido, es decir, que sí va a ser argumentado. No creo que sea lo contrario, es decir, que se inicie una investigación con una hipótesis para que sea refutada. Si desde un principio se puede inferir o determinar
de manera muy subjetiva, que va a ser refutada, que va a ser falsificada, pues no tendría sentido adelantar una investigación, a no ser que la investigación esté enfocada a refutar o a negar algún postulado, porque también es un enfoque de investigación. Dentro de la hipótesis, como tercer elemento, hay una serie de variables y que estas deben ser definidas desde su inicio de la investigación, deben ser delimitadas, puesto que a partir de su definición y delimitación es como se constituyen los instrumentos de recolección de datos, luego los instrumentos de análisis y de estudio, y que estos pues van a dar los resultados finales en las conclusiones, que bien puede ser en este caso la teoría y terminaría con la ley. Para ello, la hipótesis debe ser una propuesta muy seria, que sea viable, que sea objetiva y que debe ser muy clara, muy precisa, muy pertinente, y que quien está al frente de ella tenga todo el andamiaje y todo el manejo y dominio del tema, que pues desde el primer momento de la observación o de la investigación no va a ser claro el panorama, pero que en la medida en que se vaya desarrollando se van construyendo estas bases. Por lo general, las hipótesis ya están relacionadas o asociadas con una serie de técnicas establecidas, es decir, no se va a improvisar con inventar nuevos instrumentos, nuevas técnicas de análisis de la información, sino que ya está constituido dentro de lo que es el método científico. Incluso hoy por hoy ya todo se hace de una manera digital o virtual. ¿A qué voy? Que hace unos años triangular información para luego analizarla se hacía de una manera manual. Se tomaban los resultados por un lado de la respuesta 1, los resultados de la respuesta 2, los resultados de la respuesta 3, hasta la 5, y empezar a seleccionar pregunta por pregunta, respuesta por respuesta, y empezar a encontrar variables. Hoy por hoy hay una serie de software donde se envía la información, y estos de un programa, de un diseño, automáticamente clasifica toda la información y arroja ya las variables. Es por ejemplo lo que hace el DANE cuando hace los censos nacionales. Van los investigadores casa a casa por todo el país en una tablet aplicando un instrumento de recolección de datos, que bien puede ser la encuesta o puede ser una entrevista, y esta información la envían a un centro de acopio, me imagino que en Bogotá, y allí no hay personas analizando o triangulando lo que hizo investigador por familia, casa por casa, vereda por vereda, barrio por barrio. Eso sería imposible, que alguien se siente a triangular eso solo con una serie de elementos manuales. No, hay unos software que automáticamente recogen la información, cruzan todo y sacan los resultados. Entonces, en la hipótesis, por lo general, ya están todos los instrumentos hoy en la modernidad establecidos para que se crucen las informaciones y que a partir de allí, de una manera muy emergente, se sometan a pruebas. ¿Son siempre falsables? Claro que sí. No hay un punto de partida de una hipótesis que digamos que no, es que nos vamos fijos, es que nos vamos ya 100% con la certeza de lo que estamos investigando va a ser objetivo y viable. No, siempre va a haber un margen de error, un margen de falsacionismo, y bueno, allí está entonces el proceso de sometimiento a prueba, el proceso de encontrar unas posibles salidas a divagaciones y encontrar que la investigación que se está haciendo sea lo más objetiva posible. Son planteamientos totalmente provisionales, puesto que el término hipótesis en sí mismo pues es aquello que es supuesto, es un prejuicio y no es la explicación todavía definitiva de un problema, sino que es definitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta el momento está explicando algo, pero que todavía no explica la totalidad del objeto de estudio. Y en la medida en que la investigación se va adelantando, pues como lo he venido reiterando, se puede someter a dos elementos que pueden ser a ser probados o a ser descartados. El término hipótesis siempre va a estar
expuesto, por decirlo así, a ese riesgo, a que la investigación se pueda pausar porque definitivamente no fue viable, o que se le pueda dar un feliz término y que se proceda a los siguientes pasos, que por lo general es el transcurso muy normal de un proceso. Con estos elementos, con estas características propias de la hipótesis, vamos a encontrar en otro espacio diferente a este los tipos de hipótesis. Vamos a estudiar algunas que son muy concretas, no todas las hipótesis tienen las mismas líneas o los mismos enfoques. Después vamos a ver los pasos de cómo se construye una hipótesis. Luego, si tenemos unos ejemplos muy concretos, y a partir de allí haremos nuestro trabajo práctico. Espero que alguna de las ideas que se están exponiendo en este objeto de estudio sean claras, sean de su interés. Nos encontramos en Zoom para que allí contextualicemos estos razonamientos. Si hay alguna duda, alguna inquietud, le invito a que consulte, a que indague en otras fuentes, o de lo contrario se puede dar a conocer dentro de nuestro espacio de Zoom. Muchas gracias.